Hola, Dios te bendice. Que la paz de Dios sea sobre ti, sobre mí y sobre el pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos. Aquí estamos ya de vuelta para entonces entrar sobre el texto de la nueva hermenéutica titulada Israel en el proceso del fin de los tiempos. Ese es el título que lleva el texto que va a ser publicado en Amazon dentro de poco. Pero yo se lo voy a pasar a usted gratuitamente para que usted, el pueblo de Dios, pues tenga esta información y sepa dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Ok? Dice que el título es Israel en el proceso del fin de los tiempos. Vamos a tratar el contenido del texto, a discutir por temas. Son 113 temas. ¿Ok? Son 3 tomos. Tomo 1, tomo 2 y tomo 3. El tema 1 pues va a ser el prefacio. Que los prefacios mayormente lo que hacen es discutir acerca del propósito del texto, quién escribe el texto y por qué se escribe el texto, ¿ok? Y la finalidad de ese texto. Les voy a traer en el tema 2 un trasfondo histórico. Trasfondo histórico, ¿por qué? Porque todo texto que va a hablar de datos históricos, como en el caso de un pueblo como Israel, pues merece el que sale de trasfondo histórico. ¿Qué fue ese pueblo antes de ser pueblo? ¿Verdad? ¿Qué sucedió con ese pueblo? ¿Qué naciones estaban alrededor de ese pueblo? ¿Qué pueblos los dominaron a ellos a través de los tiempos? ¿Ok? Y todo eso es un trasfondo histórico que se va a traer, tanto en relación a la historia del pueblo de Israel, como todos los pueblos pues, que los rodearon a ellos. Entre los pueblos que rodearon a ellos, el impacto que hicieron esos pueblos sobre Israel. El tema 3 va a tocar el reinado de egipcio, el reinado asirio. El tema 5 es el reinado babilónico. El tema 6 es el reinado de los medos persas. El tema 7 es el reinado de los persas. Y el tema 8 es el reinado griego. El tema 9 es el reinado romano. También todo texto que está envuelto en relación a la profecía de Israel en el proceso del fin de los tiempos merece también que se haga un recuento religioso. Cómo fue evolucionando la religión específicamente no lo vamos a traer desde el Antiguo Testamento porque sería muy largo el contenido del texto y el texto no pretende eso, sino que lo vamos a traer desde el tiempo en que Jesús estuvo en su ministerio y Jesús asciende al cielo. Entonces se da el proceso histórico de la iglesia verdadera de Cristo a través de las edades, teniendo en cuenta los 7 tipos de iglesias que se manifiestan a través de las edades, en la cual pues terminamos con la iglesia de la Odisea, que entiendo que es en los tiempos en los cuales estamos viviendo hoy día ya, ¿okay? Los preliminares de esa iglesia manifestándose con todo su esplendor. Va a haber un recuento religioso acerca de eso. Y entonces el tema 11 ya vamos a empezar con preguntas y respuestas. Por ejemplo, ¿qué es hermenéutica? Para que usted sepa qué es hermenéutica, profecía y formas de interpretar, porque hay formas de interpretar, ¿ok? Algunas formas de interpretar son correctas, otras son incorrectas. Algunas formas de interpretar son heréticas porque no se fundamentan en la palabra de Dios, se fundamentan en opiniones de personas que piensan, pues, que mezclan lo que se llama lo científico con lo religioso y hacen una mezcla ahí de dos cosas, y cuando vienes a ver lo que tiene es prácticamente una herejía, una falsedad, o mitad verdad, mitad mentira. Pero en las hermenéuticas que sean hermenéuticas correctas tienen que ir alineadas a la palabra de Dios. Y si usted puede hacer alineaciones de eventos históricos o epistemológicos a través del tiempo, utilizando el factor tiempo y espacio en ciertos intervalos de tiempo históricos, y alinear ciertos eventos que se van dando en la historia, tanto cíclica como lineal, ¿verdad?, de los pueblos. Cíclica gentil, lineal la de Israel, que es un lenguaje semiótico lineal, estructurado de principio a fin, mientras que los gentiles escriben de forma en espiral, ¿ok?, que son de transformaciones continuas, que pueden ir lo mismo para adelante como que para atrás, ¿ok? Entonces, fíjese que entonces se va a explicar qué es eso de hermenéutica y profecía y formas de interpretar. El tema 12 sería a quién está dirigido esta nueva hermenéutica y quién debe ser el centro de esta profecía de revelación. O sea, ¿por qué el centro de la profecía debe ser Israel y no el gentilacio? Porque a Israel fue el que Dios le reveló en la isla de Pasmo a Juan lo que iba a suceder con su pueblo,
Y Dios se los reveló a Juan en la isla de Patmos. Le dijo, esto es lo que va a suceder con tu pueblo en relación a los pueblos que te rodean. Y pueblos también que van a estar en el orbe internacional, a través de tu globo terráqueo, que van a impactar la forma de ustedes querer obtener ese milenio. El tema 13. ¿Qué presagia el toque de la séptima trompeta de Apocalipsis? Esta trompeta de aquí. Cuando se dé el inicio de esa trompeta, que entiendo yo que ya se está dando. ¿Qué presagia eso? Eso se le va a explicar a usted en esta hermenéutica. De acuerdo a esta nueva hermenéutica, ¿en qué etapa estamos y a dónde vamos? ¿Qué tiene en común el séptimo ángel de Apocalipsis con la séptima trompeta y a su vez con la iglesia de Cristo? ¿Qué tienen en común esas tres cosas? ¿Qué resulta ser el rollo pequeño de Daniel en relación a lo sostenido en el libro de Revelación? Tema 17. ¿Qué otras profecías y profetas confirman los textos sagrados del libro de Revelaciones? ¿A quién fue revelado el libro de Revelación y con qué propósito? ¿Cuáles fueron los tiempos explicados a Juan y qué significa cada estado de tiempo? Ahí se van a explicar los tres estados de tiempo que se le explicaron a Juan en la profecía. ¿Por qué la tribulación a la iglesia y al pueblo judío? ¿Qué diferencia existe entre el día del Señor en el Viejo Testamento y el día del Señor en el Nuevo Testamento? ¿Qué aclara esta nueva hermenéutica en relación a lo que narra y expone el libro de Revelaciones, en relación a la profecía de los 7 montes y la gran bestia que salió de la mar en Apocalipsis y Revelaciones capítulo 13? Profecía de los 7 montes. Ya no hemos explicado los conceptos y los contenidos de los símbolos, qué es eso de los 7 montes. Y esto tiene que tener una idea de qué son los 7 montes. ¿Por qué una interpretación herética por las iglesias profesantes tradicionales cristianas de que el milenio es de la iglesia y no de Israel? ¿Qué contradicción es esa? Ahí se va a explicar. ¿Qué es correcto interpretar de las profecías de los 7 montes? Hay 7 montes. ¿Qué es correcto interpretar? Hay muchas hermenéuticas que están interpretando esa profecía de los 7 montes de una forma herética y errada y antinómica, o sea, contradictoria. ¿Cómo se alinea la profecía de los 7 montes y el octavo que irá a perdición con naciones del tiempo de Jesús y alineadas a naciones contemporáneas? ¿Qué sostiene esta nueva hermenéutica acerca de la última hora de la prueba, la cual pasará a la humanidad? ¿Okay? ¿Cuál es la bestia terrible que sale de la mar de acuerdo a la nueva hermenéutica y en relación a la profecía de los 7 montes? ¿Qué interpretación se hace del octavo reinado que va a perdición en esta nueva hermenéutica? ¿Por qué resulta un reto vincular a naciones específicas de Europa en el campo profético? ¿Por qué? ¿Por qué resulta menos profético que Rusia tenga que ver con esto en vez de Europa del centro, junto a otras naciones, el querer entrar al Medio Oriente? ¿Por qué no comparar el cuerno menor de Daniel con la bestia terrible de Revelaciones 13? ¿Qué previó esta nueva hermenéutica en relación a las naciones del centro de Europa? ¿Qué otras perspectivas a esta nueva hermenéutica se presentan como posibles interpretaciones de lo que pueda ser la relación en relación a la revisión de la antigua Roma? Más de la Roma revisada. ¿Qué son los 70 semanas del profeta Daniel? En específico, ¿qué es la 70ª semana de Daniel el profeta? Más acerca de la 70ª semana de Daniel. ¿Por qué esta nueva hermenéutica provee y reconstruye la interpretación errática de las iglesias profesantes en relación a insistir que los sellos no han sido abiertos y las trompetas tocadas? Vamos a entonces a explicar por qué eso, las iglesias profesantes están ensimismadas en que los sellos no se han abierto, ni las trompetas se han tocado, ni las copas todavía se han derramado. Yo estoy de acuerdo que las copas no se han derramado y que todavía falta la 7ª trompeta. Pero sí les voy a explicar en esta nueva hermenéutica que sí les voy a demostrar a través de la misma palabra y los eventos históricos que han venido sucediendo tanto en Israel como en el gentilacio, que ya los sellos ya fueron abiertos, que ya todos esos sellos se han cumplido, que ya todas las trompetas han sido tocadas, exceptuando la 7ª misteriosa trompeta. Que cuando se empieza a escuchar esa trompeta, que es lo que yo entiendo que está sucediendo hoy día, entonces la conclusión de esa final trompeta es la gran cosecha, y el Señor entonces después viene en su rapto y
se lleva a los suyos y se quedan las vírgenes fatos aquí con Israel y pasan por el proceso de la grande tribulación, porque la séptima trompeta al final toque trae la angustia de Jacob, ¿ok? Y esta hermenéutica lo explica de esta manera. ¿Cómo define esta nueva hermenéutica la media hora de descanso en relación al concepto de una hora generación descrita y explicada por la misma Biblia? Tema 39. ¿Qué interpretación hace esta hermenéutica al toque de las trompetas del libro de Revelaciones? Tema 40. ¿Qué se consolida con el toque de las trompetas en relación a Israel contemporáneo y qué se cumple con el toque de estas trompetas? A ver que se van tocando unas trompetas, Israel está siendo recogido de todo el mundo a su tierra, a Medio Oriente, a Canaán, no a Palestina. Palestina eso es un invento de los romanos. Le pusieron Palestina por ese nombre, pero esa tierra se llama Canaán y fue el que conquistó Josué. ¿Ok? Así que hay que tener mucha cuenta también con eso, porque de ahí se valen muchas falsas interpretaciones. Y los mismos árabes, y no tengo nada en contra de los árabes, vuelvo y les repito que para el milenio, Asiria, Dios va a tener misericordia de ellos, Egipto lo va a llamar su hijo, e Israel su heredad. Así que hay que tener mucha cuenta también. Pero hay muchos árabes que están confundidos y piensan que eso les pertenece a eso, cuando eso no les pertenece a ellos, esas tierras. Y yo les voy a explicar por qué. Tema 41. ¿Cómo nace la restauración de Israel no espiritual? Fíjense cómo se escribo. No espiritual, el Israel físico actual. Más bien terrenal en estos últimos tiempos. Tema 42. ¿Qué implica todo esto del Israel físico ser el centro profético del texto de Revelaciones? ¿Por qué Israel aquí? Fíjense que este mapita de Israel es el centro profético de todo lo que se le reveló a Juan en la isla de Patmos, de que Juan vio esa apertura, Cristo crucificado, esos sellos abiertos, esas trompetas tocadas y después la gran ira de Dios al final. ¿Ok? ¿Qué implica todo eso para Israel? Tema 43. ¿Por qué será que Jesús le reveló a San Juan el profeta desde el destierro en la isla griega de Patmos la profecía de Apocalipsis 17, 9 al 10? Asimismo, la profecía de él presentándose como el principio y el fin de todo. O sea, el alfa y el omega. ¿Por qué? Tema 44. ¿Fue la revelación a Juan en la isla de Patmos una coincidencia? Yo le voy a probar a usted que no fue una coincidencia. Vamos al tomo 2 y en el tomo 2 vamos a estar discutiendo cuál será el mensaje que estará llevando la iglesia de la Odisea al fin de los tiempos. ¿Qué mensaje va a estar llevando? Ahí cuando yo le explique eso, por la misma palabra, usted va a abrir los ojos como virgen prudente y decir, wow, esto es lo que yo estoy observando que está pasando en las grandes iglesias hoy día. Esas grandes iglesias apóstatas, no todas, quizás habrán 2 o 3 pequeñas, grandes, que están llenas del poder de Dios y de la unción del Espíritu Santo de Dios, pero la gran mayoría van a estar metidas en los mensajes laodicianos. ¿Ok? Tema 46. ¿Cómo será vencido el sistema del anticristo? Tema 47. ¿Por qué esta nueva hermenéutica sustenta que los sellos y las trompetas han sido abiertos y tocados, excepto la séptima trompeta, y la cual estamos en el toque de la sexta trompeta y en transición al inicio del toque de la séptima trompeta del Apocalipsis? ¿Por qué yo sostengo esto? ¿Y qué base y fundamentos tengo en la palabra para sostener que esto es así? Para que no lo cojan de tonto y para que estas cosas y estos eventos no los tomen por sorpresa, porque Dios no era nadie sin antes revelarse a los siervos de los profetas. Yo no me considero un profeta. El mayor profeta es Jesús y la palabra. Y a través de lo que la palabra y el Espíritu Santo me ha inspirado a escribir, yo le voy a demostrar a usted que el toque de la séptima trompeta está más cerca de lo que usted se imagina y que el rapto de la iglesia está más cerca de lo que usted se imagina, sin poner fecha. ¿Qué resulta ser el primer sello en esta hermenéutica? Que resulta ser el segundo sello, que resulta ser el tercer sello en esta hermenéutica, que resulta ser el cuarto sello en esta hermenéutica, que resulta ser el quinto sello en esta nueva hermenéutica, que resulta ser el sexto sello, o qué interpretación se le puede dar a ese sello. ¿Qué poder es este que posee las 4 fuerzas de acuerdo a las escrituras? Tema 55. ¿Qué resulta ser el séptimo sello en esta hermenéutica? Tema 56, que resulta ser una hora profética, hombre en el reloj de Dios. No tiene tiempo y espacio, pero para poder lidiar con el hombre, hay unas profecías que habla Pedro, en la cual se puede establecer un equivalente hora profética en relación al hombre, con relación a lo que el mismo Pedro sostiene, y yo se lo voy a explicar más adelante. ¿Ok?
¿Qué ha ocurrido desde el 2013 hasta hoy día, el corriente, en relación a lo que han sido las fechas proféticas y la cual Israel como centro profético esté tratando de recuperar a Jerusalén como centro religioso y político para el milenio? Tema 58, que resultó ser la unión de las dos Alemanias unidas para la fecha de 1999, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué se vinculan los juicios de rollo pequeño que se describen en Revelaciones? ¿Qué implica dentro de la profecía del fin de los tiempos las 4 fuerzas de caballos u ángeles atados para el día, la hora, en relación al juicio de las naciones e Israel como centro de la profecía? Tema 61. ¿Quién ha sido el único digno de abrir los sellos desde que ascendió al Padre Celestial y dio inicio al juicio de las naciones y a su vez dio inicio de la profecía del fin de los tiempos de los gentiles hasta que Israel reciba su milenio? ¿Quién fue el único digno hallado? Ya yo se lo he explicado en ciertos símbolos, pero vamos a abarcar un poco más. ¿Okay? ¿Qué eventos siguen aconteciendo con la apertura del 6º sello de Revelaciones? Ese es el tema 62. El 63. ¿Dónde los judíos piensan construir su tercer templo? Tema 64. ¿Qué acarrió el cierre del 7º sello y qué trajo consigo? ¿Qué implica el toque de las trompetas y el inicio del toque de la primera trompeta? Tema 66. ¿A qué se vinculan los primeros 5 trompetas del libro de Revelaciones? Tema 67. ¿Qué implica las profecías de los 7 montes contra el pueblo de Israel hasta recibir su milenio? Tema 68. ¿Qué resulta ser la primera hasta la 5ª trompeta de Revelaciones? Tema 69. ¿Qué resulta ser la 6ª trompeta del texto de Revelaciones? Tema 70. ¿Qué consecuencias tiene el toque de la 6ª trompeta de Revelaciones, la cual esta nueva hermenéutica sostiene ya ha sido tocada desde el 1990? ¿Y por qué yo sostengo eso de esa manera? Con la misma palabra de Dios, con la evidencia de alineado de los datos históricos gentiles, usted va a ver que eso encaja muy bien ahí, o se alinea muy bien ahí a ese tipo de trompeta. ¿Ok? En relación a Israel. ¿Qué representan los 200 millones que cita Revelaciones? Puedan estar representando los ejércitos de los reyes de Oriente dentro de esta nueva hermenéutica. ¿Qué representa eso? Y si ese número es simbólico de algo. Tema 72. ¿Qué detiene el sistema del anticristo apóstata se pueda manifestar y tome control al fin de los tiempos? Que todavía eso no se le pueda dar a ellos, ¿verdad? Como propósito. Tema 73. ¿De dónde procederá este sistema anticristo y su anticristo? Tema 74. ¿Cómo lidiará Estados Unidos de América con esta situación del Medio Oriente? Eso es importante saberlo. Tema 75. ¿Es necesario al menos haber un tabernáculo, templo, para el sacrificio en el lugar santísimo por parte de los judíos? Tema 76. ¿Qué implica hoy día, en el siglo XXI, el raptus de creyentes y se venga a establecer un nuevo sistema de gobierno de verdadera paz y justicia? Tema 77. ¿Cómo serán los cuerpos que recibirán los raptados? Tema 78. ¿Qué tipo de resurrecciones hay? Tema 79. ¿Dónde irán los raptados? ¿A dónde iremos? Eso se va a explicar. Y el tomo 3, el tercer tomo, empezamos en el tema 80 que dice: ¿qué tipifican los 3 espíritus del mundo a manera de ranas de Revelaciones, capítulo 16, 13 al 14? ¿Y por qué Israel de este tiempo mirará a otra nación tipo águila que los engañará? Tema 81. ¿Qué es la 7ª misteriosa trompeta? Está de aquí. ¿Qué es eso? Tomo 3. Tema 82 es ¿cómo se pueden interpretar los 2 testigos de revelación? Tema 83. Más acerca del ángel poderoso con el librito en su mano. Tema 84. ¿Qué información adicional nos provee Revelación 11 y 12 acerca de cómo pueden ser interpretados los 2 testigos de revelaciones? ¿Ok? Tema 85. Más acerca de los 2 testigos. Tema 86. El capítulo 12 de Revelaciones. Tema 87. De acuerdo a esta nueva hermenéutica, ¿qué significa la herida de la bestia curada o sanada? Tema 88. ¿Dónde dejan los intérpretes clásicos el espacio de tiempo que conllevan los juicios finales de las copas? Estos juicios de aquí de las copas, ¿verdad? Como la era final de Dios. ¿Dónde las ubican? ¿A dónde las meten? ¿Qué tiempo le dan?
haciendo interpretaciones contradictorias. ¿Quiénes poblarán el milenio? Tema 89. Tema 90, capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Cómo se debe alinear el prototipo de bestia que nos describe Juan en relación a las interpretaciones del pasado profético y lo que esta bestia pueda ser interpretada hoy día de acuerdo a nuestro escenario político, religioso y económico que se nos manifiesta? Hay que muchos hermenéuticos se confunden porque no pueden alinear las profecías antiguo testamentarias de los profetas mayores, menores o las mismas profecías de Jesús en relación a este episteme, que era una epistemología lógica, estructurada, secuencial, como tiene que ser. Y se puede hacer, porque el Señor pues me lo dio y aquí yo solo lo estoy presentando. Yo digo que fue el Señor porque mi mente y mi sabiduría y mi entendimiento no podían hacer estas cosas. Esto tuvo que ser el Señor que pues le dio la voluntad de darme esto y yo se lo estoy dando tal y cual me lo dio, utilizando la misma palabra del Señor. Porque el Señor me habló a mí cuando yo estaba en Orlando, Florida, y me dijo, en un día de ayuno y oración, el Señor me habló clarito a mi espíritu, a mi mente, a mi ser, y me dijo, la palabra mía, José, se interpreta por sí sola. No tienes que leer tantos libros y tantas cosas porque por sí sola los símbolos, las imágenes, las figuras, los tipos, los arquetipos, o sea, están interpretadas en la misma palabra. Y tú los vas a buscar y se los vas a explicar al pueblo así, tal y cual es, que ese fue el contenido de los símbolos que yo les di a ustedes, con la evidencia de la misma palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede interpretar en nuestro tiempo la segunda bestia que salió de la tierra? Tema 92. Más del evento de la guerra del Armagedón. Tema 93. ¿En qué nos ayuda para interpretar el número 666 para lo que pueda ser la gran bestia y la cual esté tomando control en lo religioso, político y económico hoy día? ¿En qué nos ayuda ese número? Tema 94. ¿Qué conforma Estados Unidos de América dentro de todo este rompecabezas profético y ser parte de la bestia terrible de Revelaciones capítulo 13? Ahí va a estar metido Estados Unidos, aunque ellos no lo quieran aceptar. Ahí está metido en la bestia del capítulo 13 y yo se lo voy a demostrar. Y no tengo nada en contra de Estados Unidos. Parte de los sistemas que van a estar ahí. Porque van a estar todas esas naciones, esas potencias grandes a nivel mundial están ahí. ¿Ok? Ahí está Gog, Magog. Ahí está Rusia. Ahí está la Unión Europea. Ahí está el mercado común europeo. ¿Ok? Capítulo 14 de Apocalipsis, tema 95. Tema 96. ¿Qué mecanismo usará el sistema unitario de la bestia que salió de la mar y la que salió de la tierra para solucionar los problemas terrestres? Fíjense cómo se lo pongo, los problemas terrestres, porque vamos a tener un montón de problemas. Y uno de los problemas grandes que estamos viendo hoy día es el coronavirus. ¿Ok? Y el problema económico, y el problema de la siembra, que no vayamos a pasar hambre. Hay un montón de problemas que la humanidad va a tener que solucionar. ¿Ok? Y el problema de la migración, que irán, como dice la profecía, irán unos de aquí para allá y de allá para acá. ¿Ok? Porque están viendo que sus países no se les está reconociendo su espacio y están siendo discriminados, entonces van y los traen a otro país, y en otro país lo que hacen es que los explotan y los humillan. Y Dios está observando todo eso desde el cielo, y hay que tener cuenta con eso, ¿ok? Porque la palabra dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve necesidad y me socorriste, ¿ok? Enfermo estuve y me ayudaste. Entonces hay que tener cuenta que todos estos fenómenos que vayamos a estar viendo, que están ocurriendo en la tierra, la iglesia, que es la sal de la tierra, se preste para ayudar en todas estas necesidades y para vigilar que esta gente que está entrando a los países sean protegidos y sean cuidados, y los huérfanos sean atendidos, y las viudas sean consideradas, y los presos sean visitados, y los enfermos sean sanados. O sea, son muchas cosas. Dios va a estar observando. Tema 97. ¿Cómo se puede explicar la marca de la bestia? Tema 98. ¿Qué consecuencias proféticas presentan las guerras de Josafat? Y yo le voy a explicar más adelante qué es ese concepto de Josafat. Polomos también, le voy a explicar el concepto de Polomo. Y la final guerra del Armagedón. Fíjense bien, una queja por etapas. Josafat, por el proceso de Polomo. Josafat es una cosa y el Polomos es otra. ¿Y qué es el final del Armagedón? ¿Cuál es la interpretación correcta que se hace el profeta Joel en su época acerca de las etapas que se darán estas guerras previo a Israel recibir su milenio? Joel pues da unas etapas que se van a explicar más adelante también, una de las preguntas y respuestas, y yo se las voy a explicar, y esas etapas son las que va a ir pasando Israel en Medio Oriente, en unos procesos hasta llegar a la guerra final del Armagedón. Eso nos va a dar pista a la iglesia para nosotros ir viendo lo que está pasando en esos procesos de Josafat y Polomos. Tema 99. ¿Cómo ocurrirán estos eventos? Yo se los voy a explicar porque la palabra lo explica por sí sola. ¿Ok? Lo que pasa es que muchos le han explicado estos eventos de una manera o una escatología incorrecta. La mayoría de las iglesias profesantes, cuando digo profesantes, son iglesias que ya metieron la doctrina, la cultura del mundo dentro de sus iglesias, y son iglesias que están ya ligadas con el Estado, en vínculo con el Estado, enriquecidas junto con el Estado,
y se creen que el reino es aquí terrenal. O sea, que nuestro reino, la final de nuestro reino aquí es terrenal. ¿Ok? En el enriquecimiento y las riquezas terrenales y un montón de cosas, cuando nuestro reino es de arriba. ¿Ok? Que sí, lo de arriba va a dominar lo que esté abajo. Eso está en el plan de Dios. Pero de momento, no podemos crear esa fornicación o ese adulterio de los santos del Señor unidos a las cosas terrenales aquí, porque porque se van a quedar, no van a poder ser raptados y se van a quedar para ver acá entonces el anticristo. Entonces hay que explicar escatologías correctas. Entonces esas iglesias profesantes, para mantener los hermanos imbuidos ahí y atontecidos por el sistema, hagan esto, pues le hacemos esto, sin mirar ni a esta y siniestra, hay que aceptarle la abortadora porque el Estado dice que hay que aceptarlo, pues yo lo acepto, y entonces se van a ir imbuyendo hacia esas leyes del Estado, y cuando vengan a ver, van a estar prácticamente sometidos totalmente por el Estado y no van a poder decir ni sí ni no, y no van a tener poder discriminatorio entre el bien y el mal y pensamiento crítico libre para decir no, eso está mal, y por qué está mal, por esto y por esto y por esto, porque las escrituras lo dicen claro. ¿Ok? ¿Cómo ocurrirán estos eventos? Tema 100. ¿Qué significa la palabra copa? Tema 101, capítulo 16 de las copas. Se van a explicar. Tema 102, primera y segunda copa. Tema 103, tercera copa de revelaciones, ¿qué podrá ser? Tema 104, cuarta copa de revelaciones. Tema 105, quinta copa de revelaciones. Tema 106, sexta copa de revelaciones. Tema 107, séptima copa de revelaciones. Tema 108, el capítulo 17 de revelaciones se va a explicar. Tema 109, el capítulo 18. Tema 110, el capítulo 19. Tema 111, el capítulo 20. Tema 112, el capítulo 21, y finalmente tema 113, el capítulo 22. Hasta aquí tenemos todos los temas que implican lo que vamos a estar explicando, ¿verdad? En esta nueva hermenéutica, en estos textos. También vamos a estar discutiendo, cuando vayamos a estar discutiendo los temas, se le va a presentar de esta manera, para que usted pues también vaya viendo imágenes con el tema. Le voy a traer nada más un ejemplo. Digamos, si yo estoy discutiendo aquí un tema, pues el tema usted lo va a tener aquí a mano izquierda, dice temas a discutir y en el proceso del fin de los tiempos, y al frente tiene la carpeta o la portada principal del texto, como se va a publicar. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llegamos. Manténgase en comunión con Dios, siga orando. Recuerde, pues tenemos que orar todos los días, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, porque no somos perfectos y el Espíritu Santo nos tiene que mantener limpiándonos cada día y convenciéndonos de pecado y decir, apártate de esto, sigue tomando estas cosas. No es que usted se convierta en un farisaico de no toques, no palpes, no gustes, porque el evangelio no consiste en lo que comemos o en lo que bebemos, como dice la palabra, o ¿verdad? Nada de esas cosas, o en dejar, o en no te pongas esta ropa, o no te pongas estas cosas, no te pienses de esta manera. El evangelio no consiste en nada de eso. El evangelio es poder de Dios y potencia de Dios para el que cree. Entonces simplemente esto es un acto sencillo de fe, de creerle a Dios. Entonces si Dios dice que a través de su palabra que Él nos va a proteger y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo buscan y los protegen y los cuidan, pues nosotros tenemos que creerle a Dios, a su palabra. No es nada más nada. Este es nuestro referente. Este es nuestro libro perfecto que Dios nos dio para creerle a sus promesas. Y yo le creo a las promesas de Dios. Así que manténgase en paz con usted mismo, con su familia, con sus vecinos, con su comunidad, con su país y con los otros países internacionales también, deseándole lo mejor a todo el mundo. No le eche culpa a nadie por esto que está pasando. Los chinos son los culpables, los americanos. No. Oremos por todo, porque dice la Biblia que tenemos que orar por buenos y por malos, por buenos gobernadores y por malos gobernadores, hasta que Dios decida que es el que va a tomar la palabra final y Él tiene el control. ¿Ok? Que Dios bendiga, que la paz de Dios sea sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre mí, sobre mi familia y mis hijos, y la paz de Dios también sea sobre el pueblo de Israel. Nos vemos para la próxima. Dios los bendiga. Y nos vemos con el primer tema interesantísimo de esta nueva hermenéutica titulada Israel en el proceso del fin de los tiempos.